Buenas tardes para todos. Nos complace saludarlos en esta tarde de miércoles 4 de noviembre. Ya vamos iniciando el mes de noviembre y casi que también a la vez concluyendo este año 2020. Hoy nos encontramos en la tercera y última sesión del seminario Diseño, Implementación, Mantenimiento y Monitoreo de Estrategias de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical. Agradecemos a quienes nos han venido acompañando en las dos sesiones anteriores y hoy pues están presentes para dar cierre y concluir con los temas que tenemos previsto para esta sesión. Entonces, pues en este momento tenemos 17 participantes en sala de reunión, mientras damos de pronto espera que vayan ingresando otras personas y volvamos a continuar con lo que tenemos planteado como programación de esta tarde. Nos hemos venido encontrando ya en nuestra tercera sesión. Arrancamos el miércoles 21 de octubre y ya pues hoy estamos en la tercera y última sesión programada para este seminario. Les damos a todos una cordial bienvenida y esperamos que los temas que ya vamos a abordar hoy para concluir pues sean de su especial interés. ¿Qué temas tenemos propuestos para el día de hoy? Hoy vamos a cerrar con dos temas que estaban dentro del mismo título de nuestro seminario y aún hemos abordado como a mayor profundidad. Monitoreo de estrategias de restauración y zonificación y priorización de áreas de restauración. Si ustedes recuerdan, estos son parte de los componentes que hacen parte de un proceso de restauración ecológica y en los cuales vamos a puntualizar y ampliar un poco la información en esta tarde. ¿Cómo tenemos planteada la agenda para esta tercera sesión? Vamos a iniciar como lo hemos venido haciendo, con ese saludo de bienvenida y presentación de los facilitadores y del seminario. Daremos inicio a la presentación sobre monitoreo de estrategias de restauración, para luego pasar a la exposición y presentación sobre lo que es la zonificación de áreas para restauración ecológica. Y cerraremos ya con nuestro espacio de intercambio de preguntas, conclusiones y cierres y la evaluación que hemos venido también desarrollando en cada sesión para conocer las percepciones de ustedes sobre el desarrollo de la sesión. Pues sigo estando a cargo de la moderación. Para quienes de pronto hasta hoy nos acompañan, mi nombre es Diana Patricia Polanía Plazas, profesional de apoyo, divulgación y articulación social del Plan de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical del Quimbo, vinculada con la Fundación Natura. Y hoy nos acompañan como panelistas el ingeniero Francisco Torres Romero, quien es el jefe del Plan de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical del Quimbo, vinculado con la Fundación Natura, y la ingeniera Adriana Marcela Tamayo Quintana, quien es profesional SIC del Plan de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical del Quimbo, igualmente vinculada con la Fundación Natura. Las recomendaciones ustedes ya las conocen, han estado muy atentos y muy receptivos a seguirlas, han tenido una muy buena apertura y disposición para plantear sus conocimientos, para ampliar e intercambiar ideas, inquietudes, las conclusiones y las respuestas, han mantenido sus micrófonos apagados mientras hemos estado exponiendo y para evitar que se filtren sonidos o se distraiga la atención de los participantes, y han hecho uso del chat para plantear sus inquietudes o solicitud de aclaraciones. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación de lo que son la metodología y algunos aspectos básicos para tener en cuenta para el monitoreo en procesos de restauración ecológica. Le damos la bienvenida al ingeniero Francisco Torres Romero, jefe. Mi nombre es Jenny Goraca, acá del municipio de Tesalia. Absolutamente nada. ¿Pueden mejorar el audio, por favor? Gracias. Por ahí alguien nos está mencionando que nos están escuchando muy bien. Por favor, nos confirman las otras personas o a ver si de pronto es un tema de conexión de quien nos está comentando en estos momentos. Aquí te escuchamos bien. Yo estoy escuchando bien también. ¿Sí? Bueno, sí, entonces es posible que quien nos hizo la petición tenga algún problema como de conexión. Listo, igual vamos a estar atentos a cualquier novedad.
Entonces, invitamos al ingeniero Francisco Torres, jefe del Plan de Restauración Ecológica Bosque Seco Tropical del Quimbo, para quien va a estar a cargo de la presentación de monitoreo en Bien, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor, se escucha bien. Escuchamos. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Ok, voy a deshabilitar el video para que nos funcione mejor el internet. ¿Ven mi pantalla completa ahora? En ese momento ya se ve completo. Ok. Esta tarde... Buenas tardes, qué pena, pero no se escucha absolutamente nada, mucha interferencia. Por favor, revise su internet porque las otras personas nos han dicho que están escuchando bien, ¿vale? Entonces, hoy tenemos dos presentaciones, como decía Diana, para cerrar este ciclo de seminarios. Vamos a hablar de monitoreo en procesos de restauración ecológica, vamos a hablar algunas generalidades del monitoreo y vamos a explicar un poco cómo lo hicimos en el plan de restauración del Quimbo. Como habíamos visto a lo largo de los seminarios, el plan de restauración del Quimbo ha tenido varios componentes que hemos venido abordando en cada una de las sesiones. Abordamos un diseño de ensayos piloto la vez pasada, la propagación de especies, el establecimiento y mantenimiento de los ensayos piloto, y ahora vamos a ver entonces el plan de monitoreo y seguimiento, y la última va a ser la zonificación de áreas para la restauración. Entonces, lo primero que hay que decir que es importante saber es pues, qué es el monitoreo. Es la observación o registro sistemático de lo que está pasando para ver o registrar los cambios que se tienen en el ecosistema o en el área que está en proceso de restauración. Aquí en este gráfico, en esta imagen, nos representa un poco cómo funciona la sucesión ecológica. Esto lo vimos en los primeros seminarios que hicimos cuando nos hablaban de la restauración ecológica, de los conceptos de la restauración ecológica, para recordarlo. La sucesión se da desde un área que no tiene vegetación, como en este caso estoy señalando con el mouse, donde es un área donde están, digamos, como las rocas o la tierra expuesta, y empieza a aparecer vegetación y poco a poco va colonizando esa vegetación hasta que se va formando un bosque, va a tener especies de árboles. Entonces, esto es lo que se conoce como sucesión ecológica. Y en la restauración trabajamos con la sucesión para, dependiendo del nivel de degradación, qué tan degradado esté, poder llegar a un punto de mejor estado de esa vegetación. Entonces, el monitoreo es esa observación y ese registro de información para poder ver cómo están cambiando los procesos de vegetación o de fauna. ¿Para qué sirve el monitoreo en un proceso de restauración? El objetivo es asegurar el éxito de la restauración ecológica, que permita generar información necesaria para evaluar y ajustar las prácticas de restauración de modo que puedan ser modificadas cuando se requiera. Aquí hay un concepto muy importante en la restauración que debemos siempre tener presente, el concepto del manejo adaptativo. ¿Qué es el manejo adaptativo? El manejo adaptativo simplemente es el reconocimiento de la incertidumbre que se tiene cuando uno trabaja con recursos naturales, con recursos biológicos. No hay certeza, no es como una máquina o como una fábrica que uno puede tener certeza de lo que se va a dar o cómo se está dando. Con los recursos naturales no pasa eso. Hay muchas variables que juegan, entonces pueden presentarse cosas inesperadas o cosas que no eran previsibles y tenemos que entrar a tomar decisiones sobre eso. Ese manejo adaptativo también se centra en nuevo conocimiento a partir de las experiencias de las personas, del monitoreo, los datos de monitoreo que tomamos, de investigación y cómo se integra esa información para nuevas prácticas que sean mejoradas. Cuando los resultados de un proceso de restauración no son los deseados o está tomando, digamos, una trayectoria que no es la que uno quisiera, el manejo adaptativo permite tomar decisiones para reorientar
las acciones o las estrategias de restauración que se están dando. Voy a poner algunos ejemplos de ese manejo adaptativo, por lo menos cuando se presentan cambios climáticos, cuando hay adaptación, poca o mala adaptación de las especies que se han seleccionado o cuando la sobrevivencia es muy baja. Por lo menos en el caso climático, yo puedo programar, hacer una siembra, empezar a sembrar en marzo o abril, que se supone que empiezan las lluvias en el bosque seco, pero resulta que hay años como cuando se dio el fenómeno del Niño que no hubo invierno. Entonces eso nos lleva a que no podamos hacer la intervención entre marzo y abril, sino que tuvimos que correr tal vez 6 meses o inclusive hasta un año para poderla hacer. Entonces eso nos obliga a que tengamos que tomar acciones para adaptarnos a esas nuevas condiciones. O cuando yo siembro una especie en un sitio y resulta que en esa zona donde es una zona que se inunda, cuando es el invierno muy fuerte se inunda. Yo no lo sabía, de pronto la sembré, cuando se inundó, hay especies que no toleran esa inundación, se pueden morir por el encharcamiento. Entonces ahí tengo que hacer un manejo adaptativo en el cual tengo que reemplazar esas especies por especies que sí toleren esas condiciones. Esto es muy importante en todo proceso de restauración, tener presente que podemos hacer un manejo adaptativo apoyándonos en la información generada del monitoreo. Bien, el monitoreo en la restauración ecológica es algo que es inseparable a la restauración. O sea, no podemos hablar de restauración ecológica si no tenemos monitoreo. Porque yo puedo hacer una intervención en el suelo, puedo sembrar unas plantas, puedo hacer un manejo, puedo quitar el ganado. Pero si yo no hago monitoreo, no puedo evidenciar que realmente se está dando un proceso de restauración. Y esta es una de las cosas que difieren o que separan, digamos, o que hacen que sea muy diferente la restauración con los procesos de reforestación tradicional que se han hecho tradicionalmente. Normalmente en esos procesos se sembraba y no se hacía ningún monitoreo. Aquí yo tengo que monitorear para poder saber si realmente sí se está dando la restauración. Si no tomo información, si no hago monitoreo, es imposible que yo pueda evidenciar que se está dando algún cambio y que ese cambio es positivo para el ecosistema. Entonces, todo proceso de restauración debe contemplar un componente de monitoreo. Bien. El monitoreo puede tener diferentes objetivos, dependiendo del proceso, del tamaño, de los objetivos que se plantean para la restauración. Aquí vamos a mencionar 4. Un monitoreo de vigilancia, que es cuando se hace un seguimiento para ver si hay cambios y se presentan características indeseables a través del tiempo, o se percibe que hay un indicador que nos está dando algo negativo para el ecosistema. Como, por ejemplo, cuando yo abandono un lote que estaba en pastizal y yo espero que se empiece a recuperar naturalmente, hay mucha gente que asume que solo dejándolo ahí ya se va a recuperar. Resulta que hay especies invasoras y esas especies invasoras pueden llegar al sitio y pueden invadir todo el lote y no van a permitir que se dé un proceso de recuperación natural. Entonces, si yo no le hago vigilancia a esa área que estoy dejando en restauración natural, no asistida, cuando vuelva en 10 o en 20 años de pronto está invadida. Está invadida esa especie que no es la deseable, porque muchas veces esas especies invasoras no son nativas, son exóticas y son especies que no son las que queremos que estén en el ecosistema. Entonces, ese monitoreo de vigilancia me sirve para eso. Hablamos también de un monitoreo que es para implementación, para hacer verificación o para controlar que la implementación de las estrategias que se propusieron en la fase de diseños y que se hicieron en la fase de implementación se hizo de acuerdo a lo que se había propuesto. Entonces, nosotros vimos la vez pasada que en diseños uno puede hacer unos arreglos florísticos de acuerdo a las especies y a los escenarios de restauración. Resulta que yo tengo que hacer un monitoreo para verificar que eso se puso donde se dijo que se iba a poner. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces la gente cree que las especies se pueden sembrar en cualquier parte. Y como les explicaba en el manejo adaptativo, puede que yo esté sembrando una especie en una zona que se encharca y ahí se va a morir. Entonces, si yo no hago ese monitoreo de implementación para verificar que sembré lo que debía sembrar, de pronto la gente trastocó las especies y sembró unas donde no era. O de pronto las sembró en la ladera cuando esas necesitan más agua. Entonces, por eso es importante el monitoreo de implementación. Ahí también se mira la calidad de las plantas, la calidad de la siembra, la sobrevivencia inicial,
si están los arreglos florísticos debidamente, si se aplicaron los fertilizantes o la materia orgánica, el hidroretenedor, y también si tienen las distancias que se plantearon, que se propusieron para hacer. En el caso por lo menos de obras biomecánicas, de estrategias de obras biomecánicas, es ver si están hechas de acuerdo a lo que se propuso y si sí están cumpliendo, digamos, con el propósito con el que se hicieron. Tenemos otro monitoreo que es el de efectividad y es el que mira si las acciones de manejo lograron las metas y objetivos sociales, económicos o ecológicos descritos. Y hay un monitoreo para mirar el efecto ecológico, o sea, para mirar si realmente los resultados hacen que ecológicamente sí se esté cumpliendo con lo que se propuso. Este es un monitoreo más a largo plazo, más a mediano y largo plazo. El primer monitoreo, el de implementación, es a corto plazo, el de efectividad, y el de efecto ecológico es a más largo plazo. Bien. Recientemente, la Sociedad de la Ecología de la Restauración, la SER, publicó unos estándares internacionales para la restauración y allí plantearon algunos atributos que son claves para medir el progreso de la restauración ecológica. En este caso tenemos una rueda en la cual hay digamos, unas variables que se evalúan y unos criterios, y cada uno de ellos tiene unos indicadores. Entonces, aquí podemos tener como criterios la ausencia de amenazas, las condiciones físicas, composición de especies, diversidad estructural, funcionalidad ecosistémica e intercambios externos. Y cada uno de estos criterios tiene unos indicadores. Entonces, por lo menos en diversidad estructural tenemos todos los estratos vegetales. O sea, tenemos árboles, arbustos, herbáceas, están presentes, todos los niveles tróficos. Entonces, hay consumidores, hay diferentes niveles. ¿O menos Garbolibol, Joneli? Entonces, sí, sale de una. Listo. Estos indicadores nos sirven para poder evaluar en qué estado está nuestro ecosistema cuando iniciamos. Y esto se califica con un puntaje. Aquí lo vamos a ver un poco más adelante. Hay un ejemplo. Eso fue en 2016. En 2019, el año pasado, se hizo una actualización de los estándares internacionales de restauración y se incluyeron estándares que incluyen también componentes sociales para un programa de restauración. Antes solo se evaluaba, históricamente solo se venía evaluando la parte ecológica. Ahora también estamos evaluando la parte social. Entonces, evaluamos criterios como la participación de los interesados, o sea, los grupos de interés que están rodeando en torno al proceso de restauración, si hay una distribución de beneficios, si se amplía el conocimiento, hay enriquecimiento del conocimiento, el capital natural, si se generan economías sostenibles en torno a la restauración y si hay un bienestar comunitario. Esto también se evalúa en una escala de 1 a 5. En este podemos tener un ejemplo de cómo se hace estas evaluaciones. Entonces, aquí en el primer círculo a la izquierda, tenemos cuando inició este proceso, tomaron un criterio, condiciones físicas y dos indicadores, sustrato químico y sustrato físico, y animales deseables en composición de especies. Después de algunos años volvieron a hacer la misma evaluación y encontraron que había mejorado. Entonces aquí ya había pasado del nivel, aquí están nivel 1, 2 y 3 y ya había pasado al nivel 4 y en este ha pasado del nivel 1 al nivel 2. Entonces es un ejercicio muy sencillo, pero le permite ver si la restauración se está dando de acuerdo a lo que se había pensado. Esto es algo que se está manejando en este momento para hacer evaluación de los programas de restauración. Bien, ya entrando en el monitoreo que desarrollamos en el plan de restauración de bosque seco, en la primera fase, en el plan piloto, se estableció un programa de monitoreo. Entonces, ese programa de monitoreo se planteó a largo plazo para todo digamos, el periodo de la compensación, que es hasta el año 2038. Entonces, tenemos una fase, como les decía, un monitoreo para verificar la implementación, otro para verificar la efectividad y otro para validar estos procesos. Y dentro de estas implementación tenemos dos fases. Una que verificamos
el diseño de restauración en terreno, o sea, si se cumplió con los diseños. Eso está a corto plazo y se hace en el primer año, en el momento, digamos, del establecimiento. Hay una segunda fase que es el mantenimiento de implementaciones, o sea, acciones complementarias que se hacen en el momento de la implementación, o sea, si se está regando, si se está haciendo control de plagas, si hay resiembra, lo que se murió, se hace dentro del segundo y tercer año. Luego tenemos una tercera fase que son acciones operativas de manejo adaptativo. Entonces aquí entra a jugar el concepto de manejo adaptativo, que como les decía. Entonces cuando ya estamos viendo cómo empieza a comportarse lo que sembramos en ese caso, podemos tomar decisiones si seguimos trabajando con especies o las modificamos por otras especies que nos sirvan para nuestro propósito. En el monitoreo de efectividad, ya es un monitoreo que se hace del primer al tercer año y buscamos ver el éxito del establecimiento de los tratamientos. Entonces aquí la pregunta o lo que buscamos ver o responder es si los diseños que hicimos funcionan. En la fase 2 de este monitoreo de efectividad, miramos los efectos locales de los tratamientos. Entonces lo que tratamos de resolver es si los diseños producen cambios en el hábitat e inducen a que se dé o se acelere el proceso de sucesión. Ya en el monitoreo de validación buscamos si se puede hacer la demostración de éxito de los tratamientos y las acciones de restauración. Esto es a mediano y largo plazo, o sea, es después del quinto año. En este caso la validación va a ser para después del año 10. Porque para que uno pueda decir que el proceso de restauración sí se está dando de acuerdo a lo que se propuso, no puede ser en el corto plazo. Esto es algo muy importante. O sea, el monitoreo tiene que plantearse a mediano y largo plazo. Nosotros en el plan de restauración de Quimbo planteamos en la fase de implementación y efectividad unas variables que estamos evaluando, que son crecimiento, es para ver qué tanto desarrollo tienen en las plantas que se han sembrado, sobrevivencia, si están sobreviviendo o no, y hablamos de reclutamiento. El reclutamiento es cuando aparecen plantas que no fueron sembradas en las áreas que se han intervenido, que aparecen naturalmente. Entonces, por lo menos en esta gráfica podemos ver una muestra de cómo se pueden mostrar los resultados después de varias tomas de datos. Aquí tenemos 3 tomas de datos y vamos viendo cómo es el incremento en la altura, en centímetros. Entonces, estamos sembrando material más o menos de 50 centímetros y al cabo de 6 meses o un año puede tener 2 metros, en este caso. Hay algunas especies que tienen un comportamiento muy bueno, como las que vemos acá en la parte alta. Hay unas que tienen un comportamiento regular y otras que tienen un comportamiento con un crecimiento muy bajo. Entonces, el monitoreo aquí, ¿para qué nos sirve? Para evaluar cuáles son las especies que están sirviendo, que están jalando el proceso de restauración. Y en el caso del plan de restauración, trabajar con estas especies en las siguientes fases. La sobrevivencia. Entonces, la sobrevivencia en esta tabla, en esta gráfica, tenemos el promedio de sobrevivencia de una de las estrategias. Entonces, tenemos una sobrevivencia muy alta al principio, recién sembramos. En la medida en que vamos avanzando, en el tiempo va presentándose una mortalidad. Entonces, uno diría aquí tenemos el 80% en promedio, es muy bueno. Pero si miramos esto ya por especies, aquí podemos ver que tenemos especies con el 100% o el 80% de sobrevivencia, pero hay especies que tienen el 40% y otras que tienen el 10%. Esto es normal. Esto pasa en digamos, en todas las estrategias de restauración porque no todas las especies tienen la misma sobrevivencia y la misma adaptación. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que hay especies que de pronto en este escenario, esto es un pastizal abierto en nucleación, de pronto esta especie no era la adecuada para este escenario. Estas se comportan bien y parece que sí estuvieron bien seleccionadas para el escenario. Aquí tenemos ejemplos de mortalidad por diferentes causas. Aquí por lo menos estos fueron roedores que se comieron la base de un cactus y el cactus se pierde. Aquí tenemos una plaga que afecta el matarratón y también hace que se pierda cuando las plantas están muy pequeñas. Entonces, este tipo de cosas las podemos evaluar en estas monitoreos de supervivencia. Para el desarrollo del plan de restauración, ya en la segunda fase en la que nos encontramos ahora, además de ese monitoreo que trabajamos a escala de parcela, que tomamos esas variables que les mencionaba, también tenemos un monitoreo a escala de paisaje. Y este monitoreo se hace con un análisis multitemporal. Lo que buscamos es, con imágenes satélite, comparar cómo es el cambio de coberturas. Aquí tenemos un ejemplo de la imagen que tenemos del año 2008, que la de 2013 la vamos a seguir haciendo cada 4 o 5 años,
para poder ir comparando y evidenciar desde la escala espacial, desde el paisaje, si se están dando los cambios que queremos. A escala de parcela tenemos entonces un protocolo de monitoreo y hay unas estrategias que ya se definieron para tomar los datos y seguirlos monitoreando. Bien. Ya para tomar los datos en campo. Entonces, recuerden que teníamos unas estrategias para pastizales, arbustales, bosques, en pastos arbolados. Entonces, este es un ejemplo de la estrategia que llamamos nosotros nodrizas. Entonces, en el diseño, recuerden que hacíamos un mapita o un esquema de cómo íbamos a sembrar los individuos en cuanto a esa nodriza. Aquí tenemos un árbol al centro y en torno a él sembramos 2 anillos de árboles nuevos de las especies que seleccionamos. Entonces, para el monitoreo, ¿qué debemos hacer? Primero, dependiendo de la forma del terreno o de la forma de la siembra, tenemos que definir con un tamaño o un área de las parcelas que vamos a monitorear. En este caso son parcelas redondas. Entonces definimos ubicar el norte geográfico con una brújula y a partir del norte trabajamos con la orientación de las manecillas del reloj. Empezamos a tomar los datos y le damos toda la vuelta y volvemos al mismo punto. Entonces aquí, ¿qué nos dice? Que vamos a empezar a tomar los datos primero de la primera parcela, el primer anillo, desde el árbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el árbol 8. Luego vamos a seguir tomando del árbol 9, 10, 11, 12, hasta el árbol 37, que son los individuos que tenemos en esta parcela. Entonces, cuando yo organizo esto de esta manera, siempre voy a volver a tomar los datos a partir del mismo punto, voy a referenciar el norte y voy a empezar otra vez por los mismos individuos. Entonces, esto me garantiza que el otro año que vuelva voy a tomar los datos del mismo individuo para poderlos comparar y poder generar esas gráficas que les estaba mostrando de cómo es el crecimiento, cómo es la supervivencia de las plantas. Este es un ejemplo en el caso de nodrizas. En el caso de las nucleaciones, ahí trabajamos unas parcelas cuadradas. Entonces, estas parcelas cuadradas eran de 32 por 32. Las dividimos en cuadrantes. Igual, una ubicación hacia el norte y marcamos un cuadrante con un número, el cuadrante 1, 2, 3, 4. Esto nos da, ¿qué? Una rutina para poder tomar los datos. Entonces tomamos primero los datos del cuadrante 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Dentro de estos cuadrantes también tenemos una rutina para tomar los datos de cada arreglo florístico. Eso nos permite que la siguiente vez que volvamos lo podamos hacer igual. Algo muy importante es que en terreno yo tengo que marcar o identificar los sitios de monitoreo, dónde voy a tomar el monitoreo, porque yo me voy y vuelvo en un año y van a cambiar muchas cosas. Entonces, si yo no lo marco, no lo identifico, no tengo georreferenciado, no lo tengo especializado, va a ser muy difícil que pueda volver al mismo sitio y hacer la misma rutina de monitoreo. En este caso, nosotros utilizamos colores. Entonces, por lo menos aquí utilizamos guaduas. Uno puede utilizar postes de madera, guadua, tubos de PVC o alguna cosa que le permita a uno marcar. Con colores, marcamos colores amarillo, blanco, rojo y azul. Y a cada una de estas le asignamos un tratamiento. Entonces, para nosotros el color blanco siempre es el testigo, o sea, la restauración no asistida, donde no hacemos nada, pero lo tenemos para evaluar cómo se da el proceso sin intervención. Tenemos el amarillo y tenemos el azul, la utilizamos para parcelas de nucleación intermedia, en el caso del amarillo con remoción, en el azul sin remoción, y el rojo es la nucleación intensiva. Esto para nucleación, pero uno lo puede utilizar pues, en los colores que uno quiera. En el caso de las nodrizas, lo que hacemos era que las marcábamos con un número y luego a partir de ahí tomábamos una distancia para hacer las siembras y para empezar a hacer la evaluación. Aquí podemos ver el ejemplo, cómo va, digamos, uno organizándose desde el individuo que se nodriza, se traza, se buscan los individuos, se empiezan a medir, se mide el diámetro, la base, la altura, la copa del individuo. Algo muy importante también es los instrumentos. Entonces, nosotros tenemos que tener instrumentos de calidad que nos sirvan para tomar los datos. En este caso, por lo menos, el calibrador lo utilizamos para tomar la base, el diámetro, la altura de la base. Entonces, aquí utilizábamos un toquecito de madera de 5 centímetros que poníamos y sobre él poníamos el calibrador y medíamos el diámetro de cada individuo. Esto para ver cómo es el incremento de los diámetros de las plantas.
siempre utilizábamos este toconcito de madera para que nos diera la misma altura en todas las plantas. Y el calibrador es un instrumento de medida que es muy preciso. Entonces uno siempre debe buscar que tenga instrumentos de medición precisos que se puedan calibrar o que se pueda verificar que están midiendo bien. También tener, digamos, en el caso de altura, una regla patrón, como esta que tenemos acá, o una regla de topografía, o una vara que uno pueda marcar, pero que siempre sea la misma vara y que uno verifique que sí cumple con, digamos, la medición acertadamente, que sí está bien calibrada. También evaluamos la supervivencia del estado fitosanitario. Entonces aquí es muy importante evaluar la presencia de plagas o enfermedades que se presentan en las plantas. Aquí por ejemplo tenemos unos pulgones que se presentan por debajo de las plantas. Hay defoliación, a veces la hormiga riera, digamos, cuando recién se siembra, llega y se come toda la planta a veces, y si uno no hace ese seguimiento, pues se puede perder todo el material que se ha sembrado. Entonces, tiene que uno identificar cuál es el problema, cuál es la afectación y ver cómo se hace el tratamiento. Hay otra, el monitoreo, hay otra cosa importante que tomamos, es el reclutamiento. El reclutamiento, ¿qué es? Es la evaluación del efecto de la estrategia cuando se empiezan a incorporar nuevos individuos de especies que están naturalmente en la zona. ¿Y cómo llegan esas especies a la zona? Llegan por la dispersión natural, bien sea por animales o por el viento, que llegan semillas y aparecen ahí nuevas plantas. Entonces aquí lo que buscamos es mirar si gracias a lo que nosotros hicimos se favorece que lleguen esas especies, que se dé ese reclutamiento, o no se está dando, y qué especies están llegando y en qué cantidades. Esto nos permite ver si la restauración sí está avanzando. Entonces, esto es algo muy importante en los procesos de restauración, evaluar ese reclutamiento. Normalmente se hacen parcelas de 2 metros por 2 metros, como vemos acá. También se hacen cuadrantes, se puede marcar con y se identifican los individuos que están dentro de la parcela, que estamos viendo como el ejemplo de esto. Esto también se puede hacer en transectos. Digamos, uno hace un transecto de 10 metros y cada 3 metros o cada 2 metros toma los individuos que hay en torno a ese transecto. Otra variable importante para medir en los procesos de restauración es la lluvia y el banco de semillas. La lluvia, ¿qué mide? Las semillas que están cayendo, que están llegando naturalmente. Entonces, aquí se ponen unas trampas, en este caso, se ponen sobre unos tubos y se ponen estas trampas para la caída de semillas. Ahí se está evaluando cuántas semillas están llegando, de qué especies están llegando. Entonces, en bosque generalmente tiende a llegar más semillas, cerca de los bosques hay más lluvia de semillas, en los pastizales abiertos donde están lejos de los bosques y de la vegetación natural habrá menos semillas. Generalmente las semillas que caen en estas pastizales son semillas del mismo pasto. Entonces, ¿eso qué indica? Que no va a haber un avance en la regeneración natural porque no hay llegada de semillas de especies deseables. El banco de semillas que evalúa las semillas que llegan al piso y si se mantienen viables para poder germinar y producir nuevas plantas. También podemos evaluar la fauna como un indicador importante de la restauración. Principalmente la artropofauna, o sea, los insectos del suelo es bien importante, es un indicador muy importante. En suelos degradados hay muy pocos insectos, muy poca actividad de los insectos. Cuando ya hay materia orgánica y hay un desarrollo de la vegetación, empiezan a aparecer estos insectos. Entonces, hablamos de los artrópodos, que son los animales que se arrastran o que están por el piso. Para esto se ponen unas trampas en ciertos puntos y se revisan cada cierto tiempo, se recogen los individuos y se procesan para definir las diversidades, las cantidades, las abundancias y poder comparar con tiempos anteriores o con los resultados a futuro que se tengan. También podemos evaluar las aves y los otros grupos de fauna. Todos los grupos de fauna se pueden evaluar. Algo muy importante también es que debemos generar unos formatos para la toma de datos en campo. Entonces, esos formatos tienen que ser estandarizados de acuerdo a los tratamientos, a las estrategias que planteemos. Aquí hay un ejemplo de un formulario, pues por lo menos en las nodrizas que les mostraba, como yo sé qué individuo sembré, en el primer anillo tengo algarrobo y en el segundo tengo cobo, y lo tengo algarrobo, cobo, algarrobo, cobo, algarrobo, cobo, algarrobo, cobo. Entonces yo ya en el formato puedo ponerlo y yo ya sé que en campo voy a esperar encontrar esas especies. Y en el segundo anillo tengo enterolobium, tengo casearia, tengo albicia, tengo cena. Entonces yo esperaría que estas mismas especies estén ahí. Entonces yo ya puedo poner el nombre de las especies, puedo poner el número de las especies porque ya sé cuál es lo que me va a encontrar en campo.
cuando lo tengo muy estandarizado. Si no lo tengo tan estandarizado, entonces diseño un formato abierto, el cual voy a empezar a llenar completamente. Es muy importante esto hacerlo antes de ir a tomar los datos en campo y hacer unos ensayos piloto con los formularios para ver si me permite tomar los datos que yo quiero tomar y que puedo tomar. Porque estos datos los tengo que llevar después a una tabla, a un Excel, a una base de datos. Entonces tengo que registrar esta información para que después la pueda procesar y hacer los análisis que quisiera hacer. Aquí hay un ejemplo ya de un Excel, como yo organizo la información, donde puedo poner la información de cada individuo que estoy tomando, la especie, la posición, el número de individuo, el estado fitosanitario, altura, diámetro del individuo. Pues aquí voy consignando esta información. Y es muy importante que yo esta información, la siguiente vez que vuelva a tomar datos, pueda volverla a consultar y volverla a utilizar para poder generar las gráficas que les mencionaba. Aquí por lo menos una salida de estas tablas de Excel puede ser algo así. Puede ser en tablas, uno puede organizar la información y sacar los promedios, sacar los indicadores, digamos, las estrategias que tienen mejores indicadores, las que están de pronto más rezagadas, poder evaluar y ver cómo se están comportando y poder comparar lo que se está haciendo. Otro aspecto muy importante del monitoreo es la capacitación y el entrenamiento del personal, de las personas que van a hacer monitoreo. Entonces, primero hay que hacer unas charlas de inducción, de explicar los formatos, de explicar cómo se toma, por qué se toma, cómo se miden las variables, y luego en campo hay que hacer unas prácticas para que todos midamos lo mismo, para que todos lo hagamos de la misma manera. Y así garantizamos de que la información va a ser confiable y va a ser útil para luego tomar decisiones. También es muy importante fomentar o fortalecer el monitoreo participativo, y es incluir a las personas, a las comunidades o a los estudiantes para que ellos también aprendan a ver cómo se toman los datos y evaluar esto. Es bien importante esto porque ese monitoreo participativo permite que la gente evidencie si se están dando mejoras o se están dando cambios. Yo puedo decir que estoy restaurando, pero si nadie está como mirando lo que se está haciendo y vuelve cierto tiempo después a ver cómo ha evolucionado, pues nadie va a saber si realmente se hizo o no se hizo el proceso. Entonces, ese monitoreo participativo es muy importante, sobre todo en áreas donde son predios privados, donde la gente permite que se haga restauración en sus predios. Entonces, esas personas es bien importante que participen para que ellos puedan conocer lo que se hizo y puedan evidenciarlo ellos mismos. Toda esta información que les estoy comentando del monitoreo la tenemos en esta publicación que se hizo en la revista Caldacia, que se llama Monitoreo de la Restauración Ecológica en Bosque Seco Tropical Interandino, el programa y resultados preliminares. Entonces, todo el planteamiento del esquema de monitoreo que se planteó para el plan piloto está en esta publicación. La pueden consultar, está libre de acceso en internet, la pueden descargar y ahí pueden encontrar más detalle de todo lo que hicimos en monitoreo. Bien, para cerrar, hay unas recomendaciones para el buen desempeño y el manejo pues, de este componente. La capacitación y entrenamiento del personal es muy importante. Debemos tratar de que se pueda hacer un manejo o que tengan, digamos, cómo orientarse con un GPS, con cartografía, interpretar los mapas, el manejo de los formatos y registros en campo, identificar las plantas. O sea, cada persona debe estar en la capacidad de identificar y conocer una especie frente a la otra y ver cómo las distingue para que no se equivoque en el momento de tomar los datos. Hacer un acuerdo para determinar el estado fitosanitario de las plantas. Se tiene que hacer un manejo cuidadoso de los instrumentos de medición, digamos, no se pueden golpear, no se deben caer al piso, no se deben mojar en exceso, digamos, todas esas cosas para que los instrumentos siempre estén funcionando bien. Configurar los diseños de estrategias y la orientación pensando en que hay que monitorearlo. O sea, cuando yo hago la implementación, debo pensar que voy a dejar una parte de monitoreo. No todo lo que yo implemento en un proceso de restauración tengo que monitorear, pero sí debo tener algunas parcelitas que me permitan evidenciar lo que está pasando. Antes de ir a campo hay que organizar el equipo, digamos, que va a monitorear, las personas que lo van a hacer, los formatos, los registros, llevar los lápices, y bueno, todas las cositas de logística que se necesitan para que cuando lleguemos al monitoreo no, es que me faltó la planilla, entonces no puedo tomar los datos y perdí pues el día de trabajo porque caminé 2 horas para llegar a tomar los datos y resulta que no traje los formatos. Entonces cosas de esas de logística que son bien importantes, contar con alimentación, con el transporte, con hidratación permanente,
para que la gente pueda hacer su trabajo y pueda ser muy útil y le rinda y tengan, digamos, un buen trabajo en campo. Bien. Eso era por ahora lo que quería mencionarles frente al tema de monitoreo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ingeniero Francisco. Pues hoy hemos podido conocer un poco más al detalle lo que es toda la metodología y lo que se debe tener en cuenta para llevar a cabo un proceso de monitoreo de estrategias de restauración. Como ustedes pudieron apreciar, pues se requieren de varios elementos, de una experiencia, de tener en cuenta también todo lo que es el registro de información y la tabulación de toda esa información. Entonces, pues es un componente fundamental dentro de un proyecto de restauración ecológica. Vamos entonces a continuar con la siguiente presentación, ya para especificar lo que es el proceso de la zonificación que se debe adelantar también igualmente en un proceso de restauración ecológica. Les damos la bienvenida a la ingeniera Adriana Marcela Tamayo, quien es especialista en geomática y es profesional SIC del Plan de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical. Bienvenida, ingeniera Adriana. Buenas tardes a todos los asistentes, ¿me escuchas? Se escucha un poco bajito, si quieres puedes como ajustar mejor el sonido. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, no te estamos escuchando, Adriana. ¿Ya me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora te sí, escuchamos. ahora ahí sí te escuchamos mejor. Entonces ya puedes, eso, muy bien. Muchas gracias, bienvenida. Bueno. Buenas tardes a todos los asistentes. A continuación se presentarán los principales resultados correspondientes al último componente desarrollado durante la ejecución del Plan Piloto de Restauración Ecológica para las 11.079 hectáreas. Como pueden recordar, el Plan Piloto se desarrolló solo en una extensión de 140 hectáreas, por lo cual necesitamos extrapolar esos resultados y llevarlos a cabo en 11.000 hectáreas para priorizar así las áreas para la restauración. El objetivo principal de este trabajo fue el de lograr zonificar un área que por su extensión tan grande necesitaba subdividirse en diferentes zonas homogéneas para determinar así qué acciones de restauración a implementar se deben realizar en cada una de estas zonas. Entonces, bajo este contexto, nos podemos preguntar, ¿qué es zonificación? Bueno, zonificación es una herramienta eficaz que nos permite definir un área en diferentes zonas con diferentes estrategias y procesos de intervención o protección, esto teniendo en cuenta factores como, por ejemplo, características de biodiversidad, suelo, patrimonio paisajístico, perturbaciones antropogénicas, entre otros factores, que junto al apoyo con los sistemas de información geográfica, nos brindan información contundente para la toma de decisiones en procesos de zonificación en un territorio determinado. Bueno, ¿y para qué sirve este proceso? ¿Para qué sirve la zonificación en la restauración ecológica? La zonificación para la restauración nos permite identificar cuáles zonas mantienen condiciones físicas y ecológicas que nos limitan o pueden desviar un proceso de sucesión natural, así como nos ayudan a identificar aquellas áreas que sí nos permiten un proceso de sucesión y requieren, por lo tanto, un proceso de restauración asistida. También es importante, mediante la zonificación para la restauración, determinar en dónde se debe actuar primero, por lo cual se considera que estas actividades de restauración se deben priorizar en áreas con mayor estado de degradación y que produzcan mayores beneficios ambientales.
Bueno, aquí podemos ver, el estudio se realizó en el área de compensación ambiental de la central hidroeléctrica El Quimbo, que compone una extensión, concentra una extensión de 11.079 hectáreas aproximadamente, con un rango altitudinal, ¿aló? Que va desde los 720 a los 1.500 metros sobre el nivel del mar, con un ecosistema de bosque secotropical y distribuida en 5 municipios, como pueden ver acá en el mapa: municipio de Tesalia, Paicol, Agrado, Garzón y Gigante. La metodología para hacer la zonificación, esta metodología se definió o se desarrolló mediante 5 fases, que fueron las siguientes. La primera fase, o como primer paso, se hizo la definición de los objetivos de restauración ecológica, donde se tuvieron en cuenta las distintas características físicas, climáticas, topografía, suelos y estados de degradación que existe a lo largo del área de compensación, a partir de la cual se hizo la delimitación geográfica por sus regiones ecológicas y se definieron objetivos de restauración por cada región ecológica. Seguidamente, se realizó un proceso de delimitación y zonificación de las áreas con condiciones limitantes. Aquí se identificaron aquellas áreas y con factores físicos y naturales que podían desviar estos procesos sucesionales de la vegetación. Se hizo un análisis dependiente y se hizo una respectiva validación en campo. En tercer lugar, se hizo la caracterización del paisaje, donde se determinaron y homologaron aquellas unidades ecológicas que congregaban características semejantes de la vegetación, para poder así desarrollar un estudio del paisaje, un estudio de degradación y fragmentación, y poder determinar de esta forma las unidades de muestreo en campo. Posteriormente, se hizo la definición de los escenarios de restauración ecológica en cada subregión ecológica dividida o definida en el área. Y seguidamente se hizo un proceso de priorización de acciones para las áreas con necesidad de intervención asistida. Finalmente, se estableció el orden o grado de prioridad con las que se debían realizar las respectivas intervenciones de tipo asistido, teniendo en cuenta criterios de tipo ecológico, logísticos y limitantes físicas en los procesos de restauración, entre otros factores. Conviene señalar aquí que eso estuvo acompañado con un trabajo continuo con profesionales expertos que ayudaron en la toma de decisiones y con los cuales se determinaron cuáles áreas requieren una mayor prioridad de intervención de tipo asistido. Estos fueron los principales resultados del componente de zonificación. Entonces, para la etapa 1 o fase 1, se hizo la definición de los objetivos, mediante el cual se hizo la identificación de distintas unidades climáticas para el área de compensación y distintas unidades de tipo geomorfológico para el área en estudio. Como pueden ver acá, la mayor unidad climática, cálido semihúmedo, es la que mayor cobertura tiene en el área, identificada en el mapa con color verde, que abarca un porcentaje del 45% en el área. Y la unidad geomorfológica correspondiente a montaña abarca el 70% del área de compensación ambiental. A partir de estos resultados se hizo un estudio, un análisis de la información y se definieron las subregiones ecológicas en el área de compensación ambiental. Tal y como se expuso anteriormente, estas son las 12 subregiones ecológicas que obtuvimos para el área de compensación. Aquí en la tabla, como pueden ver,
está la representatividad en porcentaje de cada subregión o sector en el área de compensación y la representatividad en área frente a las 11.000 hectáreas, obteniendo que pues, la subregión del sector, la ENEA y la Ensillada, es la más grande, que es la que estamos señalando acá. Asimismo, se identificaron 9 subregiones en el margen izquierdo del área de compensación y 3 subregiones en el margen izquierdo del área de compensación ambiental, identificando así que la zona sur y la zona norte corresponden a áreas de zonas más secas. La centro-occidente es la zona más húmeda y la correspondiente al Cerro Matambo, junto a las zonas del margen derecho, componen, son las zonas más montañosas en el área. En esta etapa ya analizamos las condiciones de geomorfología y pendiente en el área de compensación, las cuales se identificaron se analizaron que permiten que se dé o no el desarrollo de la vegetación. Lo que hicimos fue dividir el área por diferentes grados de pendiente o clases de pendientes, donde obtuvimos que aproximadamente el 44% del área, como pueden ver acá, está compuesta por, está cubierta por un área mayor de 20 grados, lo cual equivale a casi la mitad del terreno con pendientes altas. Todo esto pues estuvo apoyado mediante verificación en campo y se constató que estas áreas mayor de 20 grados constituyen áreas que no permiten un mayor desarrollo de la vegetación, que no son costo efectivas e implican una alta demanda operativa. Durante la tercera fase se hizo ya la caracterización del paisaje para cada subregión ecológica. Aquí podemos ver las subregiones, las unidades ecológicas que se identificaron y que se definieron para cada una de las subregiones ecológicas. Se identificaron 6 unidades ecológicas homogéneas: arbustal, afloramientos rocosos, pastizal, herbazal, bosques y mosaico. Como podemos ver en la imagen, la unidad ecológica arbustal es la que tiene mayor representatividad en general en todas las subregiones ecológicas, principalmente en la subregión ecológica 11, referente al sector Bengala, Ladrillo y Balsal, con un 65% aproximado de superficie, que corresponde a arbustales. Por otra parte, pues también evidenciamos acá en la imagen la unidad ecológica de bosques, que en términos generales en todas las subregiones está muy poco representada. Donde más se destaca es en la subregión ecológica 3, con aproximadamente un 30% de cobertura en el área. Lo anterior demarcó el punto de partida para la definición de los escenarios de restauración y la metodología de trabajo de campo. Esto se hizo mediante un formulario para desarrollar en campo, donde se evaluaron en cada punto de muestreo aspectos generales del área, del terreno, características abióticas, bióticas, barreras a la regeneración natural, posibles estrategias de la restauración ecológica y posibles facilitadores a la regeneración natural. Aquí tenemos a modo de ejemplo una panorámica de la cuchilla El Tigre. Esto se tomó mediante una imagen de dron y en las imágenes a la derecha se puede evidenciar el proceso de la toma de información en campo para cada uno de los puntos de muestreo. Bueno,
Luego de la toma en campo de la información, estas muestras se llevaron muestras al laboratorio, muestras tomadas de suelos, donde se hizo el proceso de tamizaje, se procesó la información, se determinaron el porcentaje de arena, limo y arcilla, y estos resultados se almacenaron dentro de una base de datos. Acá podemos evidenciar el mapa con la distribución de los puntos de muestreo en todo el área. Se realizaron en total 331 puntos de muestreo, principalmente en áreas designadas para intervención de tipo asistido. Cada punto de muestreo representó 18 hectáreas en el terreno. La parte que ustedes ven en gris fue la que se definió o se identificó como áreas para procesos de restauración no asistida por sus características físicas y delimitantes. Igualmente también se establecieron algunos puntos de muestreo en estas áreas para constatar que efectivamente correspondieran a limitantes. Aquí en estos mapas se puede evidenciar en gris, en color gris, como pueden ver acá, las áreas con limitantes físicas y en diferentes colores, las áreas pues identificadas para restauración de tipo asistido. Algo en común de estas tres subregiones es que las limitantes físicas corresponden a áreas mayores del 70% en toda la subregión, y en los paisajes predominan áreas de arbustal y bosques principalmente. Vinculado a lo anterior, ustedes aquí pueden evidenciar estas mismas áreas, pero ya en campo, en el terreno, correspondientes a la subregión ecológica 7 del sector Matambo, donde se evidencian zonas empinadas y con escarpes. La subregión ecológica 8, correspondientes a la Quebrada del Cedro, Las Guadoas y Ángel Tigre, y la subregión 10, sector Loma de la Cruz Gigante. Asimismo, acá se evidencian algunas áreas mediante la toma de información en campo. Se evaluaron estas áreas que se verificaron. Se puede evidenciar por lo menos en la subregión 1, en el sector Laguna Garañón, áreas con herbazales, en la subregión 2, denominada sector Tigre Totumal, área con arbustales, en la subregión 3, sector Buenavista, bosques fragmentados, algunos bosques fragmentados, sector Pedernal La Mosca, en la subregión 4, es un área con predominancia pastizales, y la subregión 6, en la Enea de la Encillada, es un área de mosaicos. Ya fundamentados ya en los componentes anteriores y en los resultados preliminares de este componente, se formularon algunas acciones de restauración propuestas para cada escenario. A modo de ejemplo, podemos evidenciar, por ejemplo, en pastizales se propuso núcleos de diferentes tamaños y nodrizas. En áreas con limitantes físicas se propusieron estrategias de aislamiento de tensionantes y obras de ingeniería. Asimismo, para arbustal se propusieron estrategias o acciones de restauración con módulos de enriquecimiento y ampliación de fragmentos, entre otras. Posterior a esto, se hizo un ejercicio de zonificación del área de compensación biótica, donde se identificaron cuánta área se requería intervenir en cada subregión ecológica. Asimismo, se determinó se estimó un promedio de árboles a sembrar en cada subregión. Aquí tenemos que la subregión que requiere o necesita mayor área a intervenir es la subregión del sector La Enea de la Encillada, con 834 hectáreas, y la subregión que requiere
requeriría requeriría material vegetal, mayor material vegetal, sería la correspondiente a Laguna Garañón. Aquí podemos evidenciar una panorámica del sector 1 correspondiente a Laguna Garañón, donde se puede evidenciar área de pastizales asociada a arbustales con drenajes. Por último, tenemos que se hizo la estimación de las áreas y el porcentaje de área para procesos de restauración asistida. En el área de compensación biótica se estimó un total de 4.529 hectáreas a intervenir de forma asistida para el área de compensación, lo cual equivale a un 41% del área. Asimismo, se identificaron que 4.874 hectáreas requieren restauración de tipo no asistido, que equivale a un 44%. Finalmente se identificaron las zonas complementarias del área, que son aquellas que no requieren ningún tipo de intervención, que son donde ya se han intervenido procesos de restauración mediante el plan piloto de restauración, el proyecto de rehabilitación de hábitats, áreas que están ubicadas debajo de líneas de transmisión, carreteras y demás, pues fueron identificadas también como zonas complementarias. Bueno, a partir de todos estos resultados, se procedió ya con la última fase correspondiente a la priorización de acciones de restauración asistida, donde se requiere evaluar, se procedió a evaluar dónde de todas estas 12 zonas deberíamos empezar a hacer la intervención primero. Es decir, cuáles áreas requerían de manera más urgente realizar procesos de intervención y cuáles se podían pues dejar para más adelante. Todo esto se hizo bajo un análisis de condiciones ecológicas, estados de degradación, grados de vulnerabilidad, condiciones logísticas, operativas y económicas y costo-efectividad en el área. Bueno, aquí en el siguiente esquema se expone en términos generales todo el proceso desarrollado para poder priorizar estas áreas. Esto se hizo mediante un modelo que se llama modelo de evaluación multicriterio, donde se ponderaron varios criterios o factores valorativos que se consideraron junto con el equipo de trabajo como imperantes para el proceso de restauración ecológica, para poder priorizar qué áreas necesitan con más urgencia de intervención de tipo asistido. Entonces, los criterios que fueron pues acá priorizados fueron porcentaje de degradación del área, cantidad de parches o polígonos de coberturas arbóreas y arbustivas, susceptibilidad a tensionantes por áreas degradadas vecinas, borde total de la cobertura y susceptibilidad a tensionantes. Todo esto se corrió un modelo por medio de un sistema de información geográfica y nos dio como resultado una posibilidad de que fuera de alta prioridad o de baja prioridad para la restauración ecológica. En esta imagen, ustedes pues pueden ver cómo se obtiene un mapa para cada uno de estos criterios evaluados y al final el mapa que combina todo o con el resultado y la combinación de todos estos criterios, teniendo en cuenta, claro está, pues los valores ponderatorios de cada criterio asignados por el equipo de trabajo. Como resultado de todo esto, se obtuvo las zonas de mayor prioridad para iniciar procesos de restauración ecológica. Como pueden ver, son las zonas señaladas con color rojo y naranja, obteniendo así que el sector de la Laguna Garañón es la zona que requiere, de acuerdo a estos resultados, mayor prioridad
para continuar con los procesos de restauración ecológica. Seguida del sector del río Páez, el sector Bengala, el ladrillo Barzal y finalmente el sector Cabullal Barciadero. En segundo orden se obtuvo, en segundo orden de prioridad, la zona del sector Buenavista y la zona del Pedernal Mesa Alta fueron determinadas como en nivel medio, en nivel de prioridad medio. Y en último orden ya fueron designadas la zona La Enea, La Encillada y Matambo, respectivamente. Para finalizar se concluye pues lo siguiente con respecto a los resultados de este componente, que la definición de objetivos por cada subregión ecológica nos permitió poder orientar las acciones de restauración ecológica bajo una perspectiva a escala de paisaje, lo que nos dio paso a establecer una primera clasificación ecológica. El bosque secotropical es un ecosistema que se caracteriza por una amplia variabilidad de coberturas debido a los diferentes usos antropogénicos y a la diversidad geomorfológica que hay allí, por lo que es indispensable realizar procesos de zonificación para así poder orientar estos procesos de restauración ecológica. El análisis del paisaje de las subregiones ecológicas también evidencia un mayor porcentaje de cobertura natural en áreas con menor facilidad para el acceso. Por ende, se establece que a mayor grado de alteración o transformación de estas zonas o de su ecosistema, es directamente proporcional a la dificultad que se tiene para acceder a las mismas. Asimismo, se considera que se deben realizar acciones de restauración ecológica en toda el área de compensación ambiental, de las cuales se deben intervenir de tipo asistido 4.529 hectáreas aproximadamente y de tipo no asistido 6.550 hectáreas. Para las áreas de restauración no asistida también se recomienda realizar aislamientos mediante cercas para minimizar las tensionantes, acciones de prevención, control y mitigación de riesgos, como pueden ser los incendios forestales, control de otros riesgos de tipo antrópico, como pueden ser cazadores y explotación de madera de especies nativas. Asimismo, se debe realizar un monitoreo continuo de la sucesión y si es necesario hacer manejo de fuentes semilleras, manejo silvicultural. También se considera que para la implementación de estas acciones de restauración, sea asistida o no, se deben realizar acciones de aislamiento para todo el perímetro del área. Asimismo, también se recomienda continuar con el monitoreo a escala de paisaje, también de las parcelas del plan piloto para generar insumos y hacer actualizaciones del componente de zonificación en un periodo de 3 años, teniendo en cuenta todas las dinámicas y cambios ecológicos del paisaje en un proceso de restauración ecológica. Finalmente, pues bueno, este proceso de zonificación y priorización de áreas para la restauración en el área de compensación nos ayudó a definir los sitios e intervenciones necesarias para avanzar pues de manera más efectiva en el proceso de restauración, siendo este pues un componente muy valioso que debe ser articulado también en procesos de ordenación territorial, también a nivel municipal y departamental. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, ingeniera Adriana, por compartirnos todos estos resultados de lo que ha sido, lo que fue todo el proceso de zonificación que se llevó a cabo durante la primera fase del Plan de Restauración Ecológica de Bosque Seco Tropical del Quim. En este momento dejamos abierto también para que ustedes nos escriban por favor en el chat o si alguno tiene de pronto alguna pregunta que
quiere habilitar su micrófono para que levante la mano para hacer cierre con el intercambio de preguntas, de respuestas y las conclusiones. Entonces, dejamos para que por favor ustedes nos regalen sus preguntas. Ingeniera Adriana, te agradezco si puedes compartir la pantalla con, por favor. Listo. Ya. Bueno, ya tenemos algunas preguntas. Nuestra gestora Beatriz Miranda va a estar a cargo de la moderación de este espacio de preguntas, respuestas y conclusiones. Entonces, bienvenida, Beatriz. Bueno, muchas gracias. Diana, tenemos aquí una pregunta de la profe Hilda. Puede ser para Francisco, para que por favor nos respondas, por favor, ingeniero Francisco. ¿La restauración asistida y no asistida es lo mismo que restauración activa y pasiva? Sí, básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que los términos han ido cambiando. La restauración es, digamos, está en construcción conceptual y se están desarrollando nuevos términos y se está ajustando, pero básicamente es lo mismo. Asistida es que tiene intervención, que se ayuda, entonces hay acción. Y no asistida es que no se hace intervención directa, pero sí hay acciones como por lo menos quitar los tensionantes, que es el aislar, digamos, el ganado o controlar los incendios, pero se considera no asistida. Entonces, básicamente es lo mismo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, bueno, son varias preguntas en una para ver si las podemos responder en esta. Entonces, ¿en qué etapa de desarrollo se encuentra el proyecto? ¿Qué grado de efectividad de los trabajos se pueden calcular hasta el momento? Y se puede decir que al término del plazo establecido, el objetivo de restauración de la fauna y la flora puede ser completamente positivo. Entonces, un poco enfocado a los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Son varias preguntas, vamos de una en una. ¿En qué etapa de desarrollo se encuentra el proyecto? Bien, la licencia, cuando se asignó la construcción de la hidroeléctrica, estableció 20 años para restauración de 12.000 hectáreas. Al principio de los seminarios lo explicamos, antes de iniciar esa fase de los 20 años, como no teníamos información y conocimiento, se hizo una etapa inicial que no estaba contemplada en la licencia, pero que se consideró pertinente, que fue un piloto. Fue una etapa de 4 años. Esa se desarrolló el año 2014 al 2018. Y a partir del año 2018 se inició con la etapa de restauración de los 20 años. O sea que vamos hasta el año 2038. Esta es la segunda fase. Y la idea es que se van a desarrollar etapas de 3 años en las cuales se planifica, se asignan recursos, se ejecuta y luego para los siguientes 3 años se va otra vez evaluando y se va ejecutando. Como decía Adriana, nosotros tenemos que estar evaluando y estar tomando decisiones a lo largo del proceso de acuerdo a los resultados. Es muy incierto poder predecir qué va a pasar en 20 años. Entonces, pues no podemos de una vez planificar a 20 años, sino que vamos planificando cada 3 años, se establece una meta, se desarrolla, y así para los siguientes. La idea es que a los 20 años se pueda completar todo el proceso, digamos, de restauración de las 12.000 hectáreas. Entonces estamos iniciando la segunda fase de los 20 años. Nos quedan casi 18 años por delante. ¿Qué grado de efectividad de los trabajos se pueden calcular hasta el momento? Bien, del plan piloto que se hizo en 2014-2018, hemos continuado con el monitoreo de esas áreas. Hemos tenido muy buenos resultados en las especies que se utilizaron, en incrementos, en adaptación. Se ha monitoreado también algo de fauna. Y en lo que estamos haciendo en este momento, vamos a iniciar con el monitoreo de esas nuevas estrategias que estamos implementando en la segunda fase. La idea es que el monitoreo sea continuo en el plan de restauración para poder evidenciar esa efectividad de los trabajos y poder al final dar datos sobre los resultados y los hallazgos, digamos, que se tengan en el proceso. No podríamos decir que estamos todavía en un porcentaje o en un valor, digamos, de la restauración, porque pues, es un proceso a largo plazo. Seguramente más adelante con
con el monitoreo de paisaje de las imágenes podremos tener esa información más precisa. Y la última era, se puede decir que al término del plazo establecido el objetivo de restauración de la fauna y flora puede ser completamente positivo. Pues, digamos, si continuamos llevándolo de la manera de vida, si la empresa sigue aportando los recursos, si se sigue desarrollando el proceso, si se sigue interviniendo en las áreas, es muy probable que se pueda cumplir con el objetivo. Y esa es la apuesta de todos, de que en este caso la compensación sí se realice y se cumpla de la mejor manera posible para que dentro de 20 años sí se compense de alguna manera pues, las afectaciones que se dieron con el proyecto. De todas maneras, esto tiene unos riesgos, ¿no? Pues es un área muy grande. Y hay riesgos de muchos tipos. Hay riesgos climáticos, como los fenómenos esos de sequías extremas, el tema de los incendios, el tema social también es un riesgo, digamos, en que hay gente que quiere que meter ganado, que hay gente que cree que es un baldío y que quieren entrar a sacar madera. Pues todo ese tipo de cosas ponen en riesgo el área, pero pues precisamente para eso se está formulando un plan de manejo y para eso se está tratando de ir mejorando la gobernanza ambiental del territorio para que el proceso sea sostenible y se mantenga inclusive después de que se cumplan los 20 años de la compensación. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos algunos comentarios también, pero creo que esta es una experiencia muy significativa, con muy buen rigor técnico, que hace gran aporte a la recuperación de uno de los ecosistemas más amenazados del país, como son los bosques secos. Muchas gracias, Epifanio, por los comentarios. No sé si alguien más quiere dar opinión o alguna pregunta que tengan respecto a este ciclo de seminarios, a lo que presentamos hoy, o si tienen inquietudes en general, ya que esta es la última presentación que vamos a realizar y pues de estos ciclos de seminarios, y pues si tienen otras dudas podemos resolverlas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias, doctora Beatriz, Francisco, la doctora Adriana, Dianita. Pues mira que me llama la atención lo siguiente. Ustedes tienen pues este programa de restauración que es, digamos, súper gigante. Tienen un área pues bastante grande, pero no en todas las oportunidades pues uno va a tener ni esa área, ni la cantidad de personal pues que ustedes tienen, que es requerido para cumplir con los propósitos de todo el programa. Si uno tuviese un área pequeña, yo digo pequeña de por ahí unos 10 hectáreas, ¿cuál sería el personal mínimo que yo necesitaría para poder llevar a cabo a buen término un proyecto de restauración ecológica? Pues yo pienso, digamos, alguien que tenga una finca y quiera hacer, pues aplicar estos conocimientos y hacer sus proyectos de restauración en esa finca. ¿Qué personal mínimo debería tener en cuenta para poder llevarlo a cabo? Gracias, profe Hilda. El ingeniero Francisco, ¿respondes la pregunta? Sí, pues, profe, muchas gracias por la pregunta y por su participación, su acompañamiento en todos los seminarios. Bien, algo importante es que cada caso, cada proceso o proyecto de restauración es diferente. En este caso, digamos, nosotros mostramos todo lo que hicimos porque, como bien dice la profe, este es un proceso, digamos, a gran escala. Ya en áreas más pequeñas, no es necesario, digamos, que desarrollemos todos los componentes que hicimos acá, y va a depender mucho del escenario, digamos, que se quiere restaurar. Si implica hacer una restauración activa o pasiva. Entonces,
para hacer la zonificación de 10 hectáreas lo puedes hacer caminando en un día y puedes identificar cómo está ahí, qué tiene. En un solo recorrido puede uno decir, hay que hacer intervención, o de pronto no, podemos dejarlo aislado y simplemente esperar que se recupere. Entonces, eso va a implicar muchísimo menos personal, muchísimo menos costos, muchísimas cosas diferentes. ¿Qué es lo importante? Que uno haga un buen diagnóstico del área, así como una zonificación, puede ser inclusive hasta mano alzada. En una finca uno hace una zonificación, una planificación de los predios a mano alzada y deja unas áreas para producción, unas áreas para conservación, unas áreas para ganadería, otras para agricultura. Entonces, eso lo puede hacer uno en un predio pequeño, lo puede hacer inclusive a mano alzada, y con ese diagnóstico uno puede ya decir, bueno, vamos a intervenir. Ahí define qué intervención va a hacer y qué tan rápido lo quiere hacer. Aquí nosotros tenemos un plazo de 20 años, entonces digamos, el bosque seco tarda bastante en recuperarse, por eso hay que hacer una intervención intensiva y hay que meterle mucho esfuerzo. Pero hay regiones o hay áreas que no están tan degradadas y no tenemos tanto afán de que se recuperen, entonces podemos permitir que se dé naturalmente esa recuperación. Entonces, ese diagnóstico me permite ver eso, qué necesidad de restauración y qué intensidad debería tener esa restauración. Entonces, ahí, digamos, no me atrevería yo a dar un número exacto de personas, pero sí, eso nos permite ver si necesita una intervención grande, pues se necesitará más gente y más recursos. Si la intervención es menor, pues va a ser más fácil, menos recursos, menos gente, pero tal vez hay que hacer un control en cada sitio. Entonces, cada proceso es diferente. Uno lo que debería hacer es un buen diagnóstico, una buena planificación y a partir de eso proyectarse a hacerlo a largo plazo. Sobre todo, que no tampoco tiene que ser todo en el primer año o todo en el segundo año. Porque yo puedo hacer una intervención y dejar que la naturaleza actúe, va a ser más rápido, va a necesitar menos recursos para poder hacer la restauración. Entonces, en siembras, cuando siembro todo, 10 hectáreas, puedo necesitar unas 5 o 6 personas permanentes por un año, produciendo el material y sembrándole, haciendo todas las cosas. Pero si no tengo que sembrar las 10 hectáreas, pues mucho menos. Sí, claro, gracias, ingeniero. Eso también depende del propósito de la finca, ¿no? Claro. Si yo quiero, como tú dices, dejar diferentes terrenos como para agricultura, como para ganadería, zona de conservación, si tiene una fuente hídrica, por ejemplo, pues tendría que verse también ese propósito, ¿no? Así es. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo otro es que muchas veces nosotros nos enfocamos como, es que quiero hacer una tesis y quiero trabajar y hacerle restauración a una zona determinada. Entonces, yo pensaría que cuando uno habla de restauración, uno debe pensar a largo plazo y no tan a corto plazo. Entonces, pues, ¿qué recomendación podría hacérsele a una persona que quiera hacer un trabajo a corto plazo? ¿Qué sería lo mejor? Pues a corto plazo, digamos, uno puede lograr, digamos, ciertos como avances rápidos con intervenciones puntuales. Digamos, es como, como el ejemplo, digamos, del Tour de Francia. Yo tengo etapas de alta montaña que son muy difíciles, pero tengo etapas de llano, de colinas bajas que son más fáciles. Entonces, en un proceso de restauración uno debe tratar de empezar por las que puede tener resultados más rápidos. Entonces, si uno empieza por lo más difícil, pues va a ser más demorado tener resultados. Si uno empieza por lo que es más asequible, entonces digamos, si yo tengo una finca y tengo una carretera donde puedo llegar a hacer la intervención cerca de la carretera, pues es preferible arrancar por ahí, que es la primera zona donde puedo trabajar más fácil y puedo tener unos resultados más rápidos que si me pongo a ir a hacerlo lo más lejano, lo más difícil, porque pues allá me va a demorar más y es más difícil. Entonces, eso es importante porque eso también permite ver o que las personas vean que sí hay un avance. Cuando pasa mucho tiempo y no hay avances, la gente se desmotiva. Y se desmotivan que pues dicen, no, eso no veo ningún avance, no mejora, no funciona. Pues simplemente dejemos como estaba antes, soltemos las vacas o vamos a quemar como estaba antes, porque aquí yo no veo ningún avance. Entonces es importante uno tratar que en estos procesos tenga como algunos logros iniciales positivos para que la gente también se motive
y vea que sí se está dando algún proceso, algún cambio. Sí, señor. Muchísimas gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podría implementarse un proceso de restauración de bosque desde una institución educativa? Desde una institución educativa. Bueno, ahí hay varias formas, digamos. Lo primero es identificar el área que se quiere trabajar, si es una quebrada, si es un predio de nacimiento, algo así. Luego ver si es un predio público o privado. Si es un predio público, pues deben de pronto acudir a las entidades públicas pues, que tienen relación, que puede ser la alcaldía, la corporación, la gobernación, o el dueño del predio, la empresa acueducto, bueno, la entidad que sea en el predio. O si es un predio privado, pues habría que hablar con las personas, con los propietarios, pues para ver si están interesados y si lo quieren hacer. Si lo quieren hacer, pueden aportar o conseguir recursos de esa persona o de esa empresa, pero si no hay recursos, pues tienen que de pronto buscar cómo se apalancan en recursos. Las corporaciones generalmente tienen dentro de sus planes de acción hacer restauración y a veces están buscando predios donde hacerlas. Entonces es importante averiguar con la corporación, con la alcaldía, de pronto si hay recursos disponibles para este tipo de proyectos. A veces las corporaciones tienen recursos y no tienen predios, entonces les toca salir a buscar predios y es importante, pues, si hay gente que está interesada y ya tiene identificados los sitios importantes, pues que los den a conocer a las autoridades. Y lo otro es que, pues, si se puede vincular un grupo de personas, de comunidad, de estudiantes, para desarrollar las actividades, pues eso va a hacer que sea más fácil y más, digamos, viable hacer un trabajo entre varias personas que pues va a tener mayor impacto que si son más pocas personas. Hay que ser minga, hay que convocar grupos grandes para que ojalá puedan hacer ese tipo de trabajos. Bueno, pues entonces no tenemos más preguntas. Hay un comentario que tenemos acá en el chat del presidente de la Asociación Ornitológica del Huila, que nos manifiesta su interés en visitar el área y poder articular acciones, algunas actividades de restauración y monitoreos para determinar el cambio en el tiempo de la avifauna presente. Muchas gracias, Sebastián. Y pues para todos igualmente, pues hoy estamos dando cierre a este seminario. Nosotros venimos desarrollando antes pues, de toda esta pandemia visitas guiadas y actividades, talleres y capacitaciones directamente allá en la zona, en campo, pero pues debido a toda esta situación pues hemos recurrido a estos espacios virtuales que agradecemos que igualmente ustedes nos han acompañado, pero la idea es que paulatinamente y pues siguiendo los protocolos de bioseguridad y las indicaciones que nos dé cada municipio igualmente, podamos retomar las visitas y las actividades en campo y allá en la zona de restauración, en el Centro de Investigación de Bosque Seco Tropical del Quim. Entonces, apenas podamos articular esas acciones, tendremos en cuenta a la Asociación Ornitológica y a los demás grupos que igualmente nos han manifestado ese interés. Entonces, pues ya para ir cerrando, en el chat les hemos dejado el enlace para hacer la evaluación del seminario. Nos interesan bastante sus apreciaciones. Han sido muy enriquecedoras y nos han permitido igualmente ir ajustando e ir también evaluando cómo vamos y cómo les ha parecido estas actividades. Entonces les invitamos a que por favor también diligencien el formulario, es muy sencillo y ustedes nos den su opinión, su nivel de satisfacción frente al desarrollo de esta sesión y a nivel general de todo lo que fueron estos 3 encuentros. Hay una invitación muy especial que queremos hacerles. Algunos nos apoyaron y estuvieron presentes en el primer ciclo de seminarios y en la 4ª sesión nosotros hicimos una presentación preliminar del libro de domesticación de plantas nativas empleadas en procesos de restauración ecológica. Les comentamos en ese espacio que aún no se había hecho el lanzamiento oficial a nivel nacional y que estábamos como proyectándolo. Entonces ya tenemos una fecha, tenemos ya previstos precisamente dentro de 8 días, el miércoles 11 de noviembre están todos cordialmente invitados al lanzamiento nacional del libro
de domesticación de plantas nativas empleadas en procesos de restauración ecológica. Entonces, el espacio va a ser a través de YouTube. Ustedes ven ahí un enlace, pero igualmente a sus correos les vamos a hacer llegar esa misma invitación para quienes estén interesados y nos puedan acompañar, pues sean bienvenidos. Les agradecemos que nos acompañen. Igualmente vamos a presentar en ese espacio a cargo del Instituto Humboldt las necesidades de investigación en bosque seco, hace parte también de los resultados de la articulación y del convenio que se hizo con el Instituto Humboldt, con NNGS y Fundación Natura, para identificar esas necesidades de investigación en bosque seco y todo lo relacionado con la consolidación del centro de investigación. Entonces, cordialmente invitados, es el próximo miércoles, el horario pues a partir de las 3 de la tarde, vamos a tener una jornada en la que van a participar un gran número de los autores, va a estar igualmente el Instituto Humboldt, representantes de Fundación Natura y en ENGESA en este evento. Es un evento de carácter nacional y vamos a hacer sorteo de esta valiosa publicación. Entonces, para que participen del sorteo, algunos quedaron también muy inquietos de que no pudieron ganarse alguno de los libros en el sorteo que hicimos en el ciclo anterior. Entonces, pues, bien pueda se vinculan a este evento y confiamos en que tengan pues la suerte para que ganen alguno de estos libros. ¿Listo? Entonces, los esperamos. Agradecemos que nos hayan acompañado. Hemos ido avanzando y hemos ido puntualizando acerca de lo que es un proceso de restauración ecológica. Hablamos inicialmente de aproximaciones o aspectos más generales para dar algunas nociones de lo que es la restauración ecológica y ya en este seminario ya puntualizamos en metodologías en cuanto al diseño, implementación, mantenimiento y monitoreo de estrategias de restauración ecológica. Gracias a todos por sus aportes y los invitamos pues para que nos quede un registro de la participación. Hoy tenemos menos participantes, pero sí queremos que todos ustedes queden registrados aquí para el recuerdo igualmente de este espacio. Entonces, los invitamos a que habiliten sus cámaras, que podamos tomar una foto aquí grupal. Yo voy a habilitar la mía. Vamos a ver. ¿Lista? Perfecto. Entonces, para ver si todos podemos habilitar las cámaras, les agradecemos que lo puedan hacer. Hay algunos que sí nos han manifestado que tienen problemas de conexión, no nos han escrito, lo hemos visto que entran y salen precisamente porque la conexión es inestable, pero para quienes lo puedan hacer, sí les agradecemos que habiliten su cámara. Qué bueno verlos por acá, sabemos que hay personas de acá del departamento del Huila, unos de aquí de los municipios del área de influencia, y hay personas inclusive fuera del departamento del Huila, del Tolima, del Quindío. Teníamos también personas registradas inclusive desde la costa, no sé si estarán acá presentes, del departamento de Santander, si están por acá. Entonces, muchísimas gracias por su acogida. De Risaralda. De Risaralda, sí señor. Muchas gracias por estar aquí presentes y esperamos verlos entonces el próximo miércoles para quienes nos puedan acompañar a partir de las 3 de la tarde. No va a ser aquí para ver de Zoom, como les mencionamos, es directamente por YouTube. A sus correos les vamos a hacer llegar esta invitación para que también tengan ahí presente el enlace para poder participar e ingresar. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz ya tarde y noche. Que estén muy bien. Una buena tarde para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias. 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 Que pasen muy buena tarde.